Libro de Romanos. Enfoque: la justicia de Dios. Introducción. Romanos es la epístola de Pablo más grande y extensa e influyente. Tal vez por esa razón esté colocada en primer lugar entre sus 3 epístolas del Nuevo Testamento. Pablo escribió Romanos en conexión con una misión apostólica al mundo gentil, siendo esto contrario a lo que sostienen ciertas tradiciones eclesiales modernas de hoy día. La introducción es la parte del enfoque. ¿Por qué nace en mi corazón hablar sobre el enfoque? Ya que habla sobre la justicia de Dios, como quien dice, el debate de la carta a Romanos, Pablo está hablando y está corrigiendo a los judíos romanos y a los gentiles romanos. Ellos componían la iglesia, como que dice, dentro de la iglesia estaban los gentiles y estaban los judíos en la iglesia de Roma. Entonces Pablo nota, y de cierta manera, pues lógicamente tal vez algunos directivos le escribían a Pablo dando a entender qué estaba pasando ahí. De cierta manera, pues Pablo contesta a estas preguntas a través de esta carta y deja claro que el proceder de los judíos respecto a que ellos eran el pueblo de Dios, el favoritismo, que Cristo también era judío y que de cierta manera había muchas cosas que ellos se catalogaban como personas exclusivas para Dios, hacía también que los gentiles reaccionaran de otra manera. Entonces, dentro de la iglesia no debe existir ningún debate, ni racismo, ni que yo sé más, ni que, digamos, para Cristo el proceder y la justicia de Cristo es que Él nos ve por igual a todos, sepamos o no sepamos, Él nos ve por igual. Lo que Él realmente admira es el esfuerzo. El que no sabe quiere saber, y el que sabe practica lo que sabe y sigue aprendiendo. Entonces, si tenemos esa iniciativa, para el Señor no somos más ni menos. Por ello es que la carta trata de estos dos debates entre estos dos tipos de personas dentro de la iglesia que formaban la iglesia de Cristo. Entonces Pablo llega de una manera así como que cálmense, ustedes piensan esto es una manera humana de pensar, pero la escritura dice esto. Eso es lo que está haciendo Pablo para presentar a Cristo en su proceder. Como quien dice, ¿cómo procedería Cristo? Calmar a ambos. ¿Cómo procedería Cristo? Aclarar a los judíos que no abusen de lo que ellos tienen, y a los gentiles pues no se sientan menos porque ellos de cierta manera tal vez no tienen lo que los judíos tienen. Ahora, esto se asemeja también dentro de la iglesia de hoy en día. Yo que he estado en varias iglesias y he tratado con varios líderes y con varias personas dentro de las iglesias, bendito Dios por eso, he visto que hay personas que han sacado cierto nivel de teología o han llevado un estudio, un bachillerato, algo han tomado, maestro de culto, algo les han enseñado y de cierta manera por ello como que se sienten más que los demás, como que ese conocimiento hace que ellos se sientan mejores que los demás. Y también he visto que algunos que no han podido, miren, no, yo no he podido estudiar teología, me explican y me dicen, como que dice, por eso es que yo no puedo, es que, digamos, también de cierta manera, pues no lo usan para ser orgullosos, o sea, no que lo usan para menospreciarse. Y de cierta manera a veces me dicen a mí, pero usted ha estudiado teología, porque no he estudiado teología. Entonces, no, pero usted de plano sacó diversificado, eso lo ayudó y sucesivamente. Créanme, la Biblia me enseña a mí que el conocimiento, está hablando ya sea de académico, sin Dios no es nada, nos envanece, como que dice de cierta manera, nos hace como por un tiempo, nos es útil y ahí no nos sirve para nada. Pero el conocimiento de Dios, ahora, ¿cómo yo obtuve ese conocimiento? Gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de estudiar la Biblia, el Señor estuvo conmigo, me dio la capacidad de razonamiento, después de leerla 7 veces la Biblia, en la 7ª como que me alumbró, vino ese despertar del conocimiento de la Biblia. Desde entonces Dios me dio la capacidad de abrir la Biblia y poderla entender de una manera fácil, práctica, y ese era el plan de Dios. Jamás en mi vida yo imaginé entender la Biblia. Las revelaciones que Dios me dio antes, siendo aún del mundo,
me daba la facilidad de enseñar la palabra. Yo me admiraba porque decía, yo creo que me estoy volviendo loco, eso nunca lo voy a poder hacer, porque para mí también era algo imposible. Pero ahora en el Señor Dios lo ha hecho posible. Ok, eso es algo que Dios ha hecho conmigo y ha logrado. ¿Lo puede hacer contigo? Claro que lo puede hacer. Dios quiere darle conocimiento a todos. Ahora, ¿quién quiere hacer lo que me tocó que hacer? Y algunos, no, pero 7 años, pero no, perdón, 7 veces leer la Biblia, no voy a poder, seguir un trabajo y empiezan a... Entonces, entendamos, no tenemos tiempo, pero necesitamos entender que necesitamos dedicarnos al conocimiento bíblico. Entonces, no se trata de que yo sea más porque tengo este conocimiento, no se trata de que yo sea menos porque no estudié teología, no se trata, somos delante de Dios lo mismo, gentiles, romanos, judíos, como sea, somos lo mismo delante de Dios, Él nos ve en lo mismo, somos sus hermanos, Cristo es el Hijo de Dios y a través del Hijo de Dios podemos ser hijos de Dios, los hermanos menores de Cristo, Él es el mayor. Entonces, cuando tenemos esto claro, yo creo que dentro de nosotros no va a haber más ni menos, que es algo que estaba sucediendo en Roma, en la iglesia de Roma, y Pablo aclara estos puntos. La iglesia de Roma no fue fundada por Pedro ni por ningún otro apóstol. Es probable que la iglesia de Roma fuera establecido por alguno de los convertidos de Pablo, de Macedonia, de Asia, o por judíos proselitos, recién convertidos en el día del Pentecostés. Según Hechos 10, en Frigilia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, romanos aquí residentes. El segundo punto que quiero tratar dentro de la introducción es que Romanos es una carta muy extensa, tiene 16 capítulos, en cada capítulo tiene varios versículos, es bastante los versos que tiene, y por ello creemos o se cree también que por ello es que fue colocada como la primera de las 13 cartas que Pablo tiene dentro del Nuevo Testamento. Entonces, necesitamos comprender todo ello porque realmente acá Pablo nos da una cátedra precisa y específica sobre la justicia de Dios. Así es como nosotros necesitamos entender y leer el libro de Romanos. Segundo, algunos creen que la iglesia de Roma, hablando de la iglesia cristiana evangélica, no la católica, algunos creen que ahí se derivó la iglesia católica y que fue hecha por Pedro o por Pablo o por... Muchos hablan muchas cosas, pero definitivamente ni Pedro ni Pablo fundaron esta iglesia. Se cree que fueron personas que se convirtieron, que llegaron. Entonces Pablo llegó a apoyar y a edificar y a apacentar esta iglesia respecto al conocimiento de la Biblia, con la justicia de Dios. De igual manera, Pedro también, pero no son acreedores, digamos, ninguno de ellos, se puede decir que ellos mismos testificaron que fueron las personas que crearon esta iglesia. Así que necesitamos tener esto claro porque hay tanto debate que sí, que esto, que lo otro, pero a veces necesitamos leer la Biblia para entender, y si alguien persiste en decirlo no, que así fue, dejémoslo. Realmente también Pablo nos enseña a no caer en debates necios, en que no atraen nada bueno, más bien nos molesta, o ciertas cosas que despiertan en nosotros carnalidades, pleitos y iras. Pero si alguien persiste, dejémoslo, porque no se trata de convencer a nadie, se trata de que la palabra nos convenza a nosotros. Pablo no considera a Roma como un territorio único de otro apóstol. Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio donde Cristo ya no hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. En Romanos 15:20, Pablo nos dice que él se esforzaba en edificar donde el evangelio no había sido anunciado. Como quien dice, Pablo trataba de ir a los lugares a hablar del evangelio donde aún no les habían hablado de Cristo. Digamos, esta actitud de Pablo realmente nos da la forma de edificación. Él dice, no estoy edificando sobre fundamento ajeno, como dice, no estoy podríamos decir, prosiguiendo algo que ya alguien inició, no lo estoy haciendo. Pero lógicamente, por eso decía,
la iglesia le preguntaba a Pablo para que Pablo de cierta manera contestara respecto al conocimiento que él tenía y que lógicamente obtuvo tanto de los evangelios como de la ley. Acuérdense que Pablo era un fariseo que conocía muy bien la ley, entonces él se sabía bien todo lo que los profetas dijeron respecto a Cristo, cómo Cristo se había comportado a través de los evangelios. Entonces él tenía la idea para poder contestarles con una manera precisa, concisa, sobre la justicia de Dios. Esta carta fue escrita cerca del final de su tercer viaje misionero, según Romanos 15, 22 al 24. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. En Romanos 15, 22 y 24 entendemos que realmente él, al contestarle y a hablarles a ellos sobre su tercer viaje, que fue cuando él escribió esta carta, él se dirigía a España y quería pasar dejando esta carta como una respuesta a la iglesia. Y quería verlos, no todos, pero sí a los dirigentes que de cierta manera mantenían una relación más cercana hacia ellos. Les hace ver qué es lo que realmente él está, digamos, obteniendo, que realmente él, como edificador y como apóstol de gentiles, él está tratando de que los gentiles, que somos nosotros, entendamos sobre la justicia de Dios y sobre las riquezas que Dios nos está dando y sobre lo que realmente somos para Dios. Ahora, en esta parte también aclara que él va hacia España, digamos, él no se va a quedar en Roma, pero aún así habla que va a pasar algunos días. Lo que realmente entendemos es que él está gozoso de no solo contestarle a los judíos, no solo contestarle a los gentiles, sino que realmente llevarlos a poder percibir la justicia de Dios, como que dice que Cristo y Dios nos ven a todos por igual, no hace excepción de personas. Entonces, el trato de Dios para nosotros es igual. Digamos, si alguien se porta mal, así como el Señor castigó a Israel, de igual manera lo hace para nosotros. Si alguien se porta bien, así como Dios premió a Israel, lo defendió en muchas ocasiones, lo igual va a hacer para nosotros. Digamos, lo que está haciendo Pablo acá en esta parte es que entendamos, digamos, Dios no va a proceder de diferente manera con alguien, lo va a hacer de la misma manera, y una forma de entenderlos figurativamente es como Dios se relacionó con Israel. Y Pablo lo tenía muy claro. En Romanos 16, 23, Pablo nos habla que estaba en Corinto cuando escribió la carta y que estaba hospedado con Gayo, era uno de los que hospedaban a la iglesia y recibía a los siervos de Dios. Y Pablo está dando que él es hospedador, que él os saluda, también habla de quién escribe la carta. Entonces, realmente, digamos, la idea que nosotros tenemos que entender acá es que Pablo tomó tiempo, digamos, él trató de dar con claridad la respuesta que la iglesia necesitaba. Necesitamos comprender que realmente Pablo hacía un gran esfuerzo por darse a entender a ambos bandos, para que realmente los bandos dejaran ese pleito que tenían, ese debate entre ellos, y entendieran que ahora o siempre Dios los miraba a ellos por igual. Ahora, ¿por qué? Porque créanme, si Dios no nos hubiera visto a nosotros de igual manera, por alguna razón no nos dio la revelación como se reveló a Israel, algún día lo entenderemos, digamos, comprenderemos eso, pero para él somos importantes. Entonces, pareciera que el proceder del Señor, como fue con Jerusalén, ellos decían, nosotros somos más importantes. Entonces, eso los hacía ver a ellos, pero Pablo realmente los está tratando de llevar a que eso no es así. Por alguna razón, Dios permitió que todos fuéramos destituidos de la gloria de Dios. También eso lo habla Pablo, y ahora ya no hay romano, ya no hay judío, todos somos delante de Dios la misma persona. De igual manera, como nosotros nos necesitamos ver los unos a los otros. En el 16:22 habla sobre Terso, que es quien escribe la carta, era un escriba. En el 15:28, así que habla sobre
quiere verlos y que quiere dejar este fruto, que la carta, y sucesivamente va rumbo a España. Solo pasaría por Roma porque su objetivo realmente ha sido puesto en España. Eso nos da la idea cuando les hablaba sobre el Pentecostés. Habían también españoles que lógicamente habían logrado visualizar el Pentecostés y de esta manera había una iglesia. Pablo iba hacia esa iglesia o a crear una iglesia o a reforzar a alguien que ya estaba creando una iglesia. Entonces, realmente Pablo, al ver esto, o nosotros entender esto, lo vemos muy ocupado, muy entregado en las cosas de Dios, esforzándose en dar a conocer el verdadero sentido. Y dentro del Evangelio es importante entender el proceder del Señor para que realmente también comprendamos y no malinterpretemos la Biblia, como a veces pasa en algunos casos. Créanme, yo me acuerdo mucho en la iglesia donde yo estuve y crecí como niño, siempre nos enseñaban que Israel era un pueblo especial y que, bueno, en ese entonces no leíamos la Biblia, solo escuchábamos de plano. Quien la leía, quien nos enseñaba tampoco la leía. Nos hablaba que de cierta manera Israel tenía ciertos privilegios porque por el hecho de ser pueblo de Dios gozaba de muchos privilegios. Entonces pareciera que ahí había una mala interpretación. Definitivamente hoy la puedo decir que así es, pero a través de la carta a los romanos podemos comprender lo que realmente enseña la Biblia, y en este caso Pablo, a quien Cristo y el Espíritu Santo utilizaron para darnos la interpretación del Espíritu Santo. Como quien dice, lo que Pablo nos está hablando en cada una de sus cartas es la interpretación de la ley, es la interpretación de la palabra del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento. Entonces, por ello es que cuando alguien te dice, no, nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento, pues no entiende que el fundamento es el Antiguo Testamento, la interpretación es el Nuevo Testamento, y como que dice el verdadero sentido de la palabra, que de cierta manera Israel no la entendió, pero Dios la tenía preservada a través de Pablo para que nosotros hoy en día sí la entendamos de la manera correcta, porque la interpretación realmente es para la iglesia, que ya no es una nación, sino que son a través de la iglesia o las embajadas o lo que Dios ha abierto para llegar a formar su Israel espiritual. Autor Pablo, tema: la revelación de la justicia de Dios. Autor Pablo, creo que lo tenemos bien claro porque él era el que le dictaba a Tercio para que escribiera. Y el tema, la revelación de todas las Biblias, es la revelación de la justicia de Dios. Sí, realmente Pablo nos revela la revelación de la justicia de Dios. Como que dice, queremos entender la justicia de Dios, necesitamos entender la carta a los romanos. Queremos entender cómo procede Dios, qué es lo que realmente ve Dios. Necesitamos entender la carta a los romanos. ¿Qué es lo que más vale para Dios? Que a veces pensamos que vale. Por ejemplo, algunos dicen, la oración tiene poder. Digamos, no se trata de decir la oración tiene poder, la palabra tiene poder. No, tenemos que entender que el poder de la oración, el poder de la palabra, el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, se llama conversión. Digamos, si yo oro por hablar con Dios, no por reprender el demonio, no por creer que así Dios me va a contestar una petición. No. La oración es hablar con Dios. Y cuando tengo el conocimiento bíblico, voy a hablar respecto al conocimiento de Dios. Por ejemplo, una buena forma de sacarle provecho a la oración es decirle, Señor, no entiendo tu justicia. Ayúdame, dame la capacidad de poder entender tu justicia. No de decir, Señor, yo te pido un carro. Yo sé, necesitas un carro. Te lo va a dar Dios. Dios te va a dar algún método, pero no debe ser tu prioridad en la oración. La oración, la verdadera oración con prioridad son entender la justicia, el amor, la bondad, la benignidad, la misericordia, que Dios regala, son riquezas espirituales, es oro refinado en fuego, que Dios da a conocer a través de la Escritura, que quiere que nosotros tengamos. Y sí, puede darnos un carro, sí, la Biblia lo llama eso como algo que se anexa, algo que no es importante, sino que algo que para nosotros es importante, porque vemos con ojos humanos, pero para el Señor no. Eso es algo que viene por condición de practicar la justicia, de vivir la justicia,
Eso es más claro, a verlo así. Y no enfocar que la oración tiene poder y por eso yo tengo que orar y posiblemente le estoy diciendo Señor, orando por otras cosas y no sobre la revelación de la palabra. A Dios le interesa más que entienda la palabra, que practique la palabra y que posiblemente a su tiempo y en su momento tengas lo que también necesitas.